¿Existen los alimentos que tienen la capacidad de hacernos ganar peso por sí solos? A veces se dice que no, que ningún alimento tiene la capacidad de hacernos ganar peso, que depende únicamente de si comemos más calorías de las que quemamos o no. El problema es que esta es una manera bastante engañosa de ver a los alimentos. ¿Por qué? Porque definitivamente existen alimentos con mayor capacidad de hacernos ganar peso que otros, independientemente de las calorías. Porque 100 calorías de refresco tienen mayor capacidad de hacerte ganar peso, sobre todo a largo plazo, que 100 calorías de brócoli, por ejemplo. Porque estos dos alimentos evocan respuestas hormonales completamente distintas en tu cuerpo. Y una caloría es solamente una unidad de energía que se obtiene calentando un alimento en una maquinita y midiendo el calor liberado. Pero eso no te dice la respuesta metabólica y hormonal de tu cuerpo ante los distintos alimentos. Los distintos alimentos están formados por un montón de nutrientes, principalmente tres macronutrientes que son o grasas, o proteínas, o carbohidratos, aunque usualmente son una combinación de los tres. Los tres macronutrientes tienen respuestas metabólicas y hormonales completamente diferentes en nuestro cuerpo. Es muy diferente cuando tú comes proteínas, a cuando comes grasas, a cuando comes carbohidratos. Ahora, ¿por qué un alimento tiene más capacidad de hacernos ganar peso que otro, a pesar de que ambos tengan la misma cantidad de calorías? Primero que nada porque las calorías son una manera bastante simplista de ver el proceso fisiológico, bioquímico tan maravilloso y complejo que es el cuerpo humano, donde es un sistema abierto que está en constante cambio de energía y materia con el ambiente y que en general pues es bastante difícil de medir la cantidad exacta de calorías que quemamos, ¿no? Ahora, un refresco, ¿qué es lo que va a hacer en tu cuerpo o por qué tiene mayor capacidad de hacerte ganar peso? Número uno, es una alta concentración de azúcar. El azúcar en tu cuerpo se utiliza principalmente para formar energía. El azúcar no se utiliza como divisa energética, por así decirlo. La energía se tiene que transformar en ATP, que es una molécula que ahora sí es como la divisa energética de tu cuerpo, y que esta conversión se lleva a cabo dentro de las células, específicamente en las mitocondrias, un organelo dentro de todas tus células que te ayuda a formar energía utilizable por tu cuerpo a partir de energía proveniente de los alimentos, siendo uno de los mejores sustratos la glucosa, o sea, el azúcar. Entonces, tú consumes un alimento rico en azúcar, un refresco, por ejemplo, que en general los refrescos tienen mucho un azúcar eh, un poquito más complicado, que es la sacarosa, que está formada por glucosa, un azúcar simple, y fructosa, otro azúcar simple. Ahora, cuando tú consumes ese refresco, como es mucha azúcar concentrada, el azúcar se va a absorber muy rápidamente por tu cuerpo. ¿Por qué? Número uno, porque es mucha. Número dos, no tiene ningún otro componente, como la fibra, que haga que esa absorción se amortigüe. Si tú, por ejemplo, comieras la misma cantidad de azúcar, pero junto con fibra, pues la historia sería completamente diferente. Porque esa fibra haría que el azúcar se absorba mucho más lento en tu cuerpo, lo que no ocasionaría un pico de azúcar en sangre. ¿A qué se le llama un pico de azúcar en sangre? En que si nosotros tenemos nuestro azúcar en sangre normal y rápidamente ingerimos un refresco, por ejemplo, con grandes cantidades de azúcar y de rápida absorción, pues el azúcar de estar normal se va a disparar. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? Que tu cuerpo va a responder. Está viendo que hay mucho azúcar y va a intentar meter todo ese azúcar dentro de las células para que se forme energía. Esto lo hace a través de una hormona llamada insulina. Entonces se dispara la glucosa, se dispara por ende la insulina y como se disparó mucha insulina porque se elevó mucho la glucosa, esa glucosa va a caer en picada. Ese es el pico de azúcar o de glucosa que llamamos. Pero ¿esto qué va a hacer? Va a hacer que todo ese azúcar que rápidamente inundó a la sangre se absorba muy rápido por las células. El problema es que es mucho más fácil que tus células se saturen de azúcar cuando tienes un montón en la sangre y se absorbe rápidamente, todo se va a las células. A diferencia
de si hubieras comido, por ejemplo, fibra, que va a hacer que ese azúcar se vaya absorbiendo mucho más lento en tu sistema digestivo, vaya pasando mucho más lento a tu sangre y no se vea esa necesidad de disparar la insulina, puesto que no se vio disparada la glucosa. Simplemente se fue elevando de manera gradual, la insulina lo fue persiguiendo y eventualmente se fue metiendo ese azúcar a tus células poco a poco, lo que hizo que no se saturaran de azúcar. ¿Cuál es el problema cuando las células de nuestro cuerpo se saturan de azúcar? Que cuando nuestras células ya no pueden producir más energía para utilizar en ese momento, porque ya tienen mucho azúcar y ya no quieren más, todo ese exceso lo tienen que guardar. ¿Cómo guarda nuestro cuerpo energía? ¿Cómo guarda nuestro cuerpo ese azúcar? En forma de glucógeno, que es otro tipo de azúcar, y en forma de grasa, que no queremos guardarla en forma de grasa. El glucógeno es un tipo de azúcar eh, que nos funciona para tener energía de repuesto rápida. El problema es que nuestro cuerpo tiene una capacidad limitada de guardar glucógeno. Nuestras reservas de glucógeno fácilmente se pueden llenar. En cambio, nuestro cuerpo tiene reservas casi ilimitadas de energía en forma de grasa. Como muchas personas sabrán, podemos guardar mucha energía en forma de grasa. Entonces, cuando nosotros consumimos un refresco de rápida absorción, toda esa azúcar, es mucho más fácil saturar a nuestras células de azúcar y que el exceso se tenga que convertir en grasa. A diferencia de consumir la misma cantidad de azúcar, por ejemplo, pero con fibra, que haga que se absorba más lento, lo que va a hacer que no todo ese azúcar se absorba de golpe y por ende no todas las células se saturen de azúcar y no haya la necesidad de gran parte de ese azúcar convertirla en grasa. Esto es algo principalmente mediado por hormonas, como la insulina. Por eso, lo que eleva mucho la insulina nos hace ganar peso. Esto está bien descrito. Las personas que necesitan inyectarse insulina ganan peso. Obviamente hay que encontrar ahí la dosis adecuada para que esto no suceda. Por otro lado, las personas que disminuyen sus niveles de insulina, ya sea porque hacen ayuno intermitente, porque hacen ejercicio, porque comen más saludable, porque le bajan a los azúcares, porque restringen calorías, la restricción calórica funciona principalmente por eso, básicamente están haciendo que ya no tanta azúcar se meta a las células, eh, sobre todo de manera excesiva, y sobre todo que no se guarde en forma de grasa. Y es importante entender que la insulina no es el enemigo. El enemigo es el exceso de ella. El azúcar como tal tampoco es el enemigo. El exceso de azúcar es el problema. Por eso los alimentos que son ricos en azúcares, los alimentos que disparan la insulina, son el problema. Los alimentos que no son ricos en azúcares, que no disparan insulina, no tienen tanta capacidad para hacernos ganar peso como estos, a pesar de que tengan la misma cantidad de calorías, las cuales claro que influyen, pero de diversas maneras que en este video pues se salen un poquito del tema. Ahora, ¿cómo bajar de peso? Número 1, reducir el consumo de azúcares. Importantísimo. Hacer ayuno intermitente. También te va a ayudar un montón. Yo tengo un libro entero al respecto, se llama El poder del ayuno, de venta en Amazon por si te interesa. Pero en general es importante que sepas que todo esto se puede corregir. Y no significa que nunca más vayas a tener eh, alguna comida rica en azúcar de vez en cuando. Todos tenemos gustos, sabemos que los alimentos no tan saludables pueden llegar a ser bastante sabrosos y que no es necesario nunca más consumirlos, simplemente entender lo que nos pueden ocasionar cuando los consumimos de manera frecuente. ¿Por qué? Porque si nosotros consumimos un refresquito de vez en cuando, no hay tanto problema. El problema es cuando forma parte de nuestra dieta. El tener picos de azúcar en sangre de vez en cuando no hay tanto problema. No es inocuo, pero no hay tanto problema. El verdadero problema viene cuando lo hacemos de manera seguida y constantemente estamos elevando mucho nuestro azúcar en sangre, porque esto va a hacer que constantemente estemos elevando nuestra insulina. Esto va a hacer que nuestro cuerpo desarrolle resistencia a la insulina.
una condición compleja donde nuestras células tienen tanta azúcar, tenemos nuestras reservas de glucógeno tan llenas, formamos tanta insulina, que mucha de la energía que consumimos va a tender a almacenarse. ¿Cómo almacenamos energía? Recordemos, glucógeno y grasa. Pero el glucógeno se puede llenar. La grasa, muy difícilmente. Entonces, es importante que procures eliminar de tu dieta harinas, panes, pastas, refrescos, dulces, en la mayor medida posible. Repito, no es que nunca más los tengas, solamente que no constituyan gran parte de tu dieta. Cuando los vayas a tener, que sea como postre. Es muy común comerse el panecito dulce solo, por ejemplo. Es mucho mejor tenerlo como postre. A pesar de que es el mismo alimento, va a tener una respuesta en tu cuerpo completamente diferente si te lo comes después de tus comidas. Porque todo lo que acabas de comer, las proteínas, las grasas saludables, la fibra, va a hacer que el azúcar del pan se absorba mucho más lento. Todo esto está bastante comprobado por la ciencia y es importante que lo entiendas para que puedas llevar una vida mucho más saludable y sobre todo entender que los alimentos no tan saludables sí pueden tener repercusiones por sí solos y que no deben de constituir gran parte de tu dieta. Repito, de vez en cuando se vale, la consistencia le gana a la perfección, pero es importante entender lo que hacen en nuestro cuerpo. Soy el doctor Rodrigo Arteaga y si te gustó este video te invito a suscribirte.